En Venezuela, tanto las expropiaciones como las invasiones se han convertido en una política de Estado en los últimos 15 años. Es común ver cómo propietarios de casas, apartamentos e incluso edificios los pierden por decisión del gobierno para que vivan allí otras personas a las que el Plan Oficial de Vivienda no les ha cumplido. Nuestra periodista Rosalía Hernández tiene la historia que podrá ver junto a más reportajes diferentes de ese país, suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Veamos. No, aquí hay apartamentos deshabitados, más de 10 años. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Al principio de los 13 años del mandato de Chávez, la expropiación pareció una medida coyuntural y centrada en las tierras. Pero después de que el caudillo bolivariano se declaró socialista en el 2007, muy pocos se salvaron de perder casas, apartamentos y edificios completos. Expropiaciones e invasiones están poniendo en jaque la propiedad privada en Venezuela. Los consejos comunales, amparados bajo una ley que protege nada más al que arrienda, pero el que tiene por años invirtiendo en el país está perdiendo todo su futuro y lo que construyó durante una vida entera. Nosotros hoy le vamos a presentar un trabajo de lo que es perder una propiedad sin ninguna ley que los ampare. Primero queremos destacar que las invasiones son focos de violencia e inseguridad. Yo le dije de buena manera. Sigue violando mi propiedad privada, sigue. Que aquí en Venezuela la situación de la propiedad privada es muy vulnerable y que mientras esto siga así y no haya una seguridad de que cuando tú tengas una propiedad puedas hacer como dice el artículo 115 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que tú tienes derecho al uso, goce, disfrute y disposición de tu propiedad, mientras eso no ocurre, ¿quién va a invertir en Venezuela? Estas expropiaciones pararon por un tiempo, con la entrada al poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, en el 2020, durante la cuarentena, se reanudaron según el Frente en Defensa del Norte de Caracas. Solo en el municipio Libertador se produjeron 53 ocupaciones ilegales. Pero existe una complicidad por omisión, una complicidad por acción. Una complicidad por acción donde autoridades, altos personeros del gobierno de facto de Maduro, diputados a la Asamblea Nacional del Chavismo, alcaldesa del municipio Libertador, concejales, han autorizado a colectivos para pagarle sus favores a la revolución para que tomaran estas edificaciones. Es una complicidad por omisión donde los cuerpos de seguridad del Estado, el propio CICPC nos dijo en una conversación que tuve con el asistente del director del CICPC que ellos estaban prohibida la ejecución de atacar estas invasiones porque ellos no podían tener ningún tipo de contacto con los colectivos. El 6 de mayo del 2020, Orencio, propietario de una fábrica textilera en Caracas, se convirtió en una víctima más de las ocupaciones ilegales o invasiones que se han desatado durante la pandemia de la COVID-19 en la capital de la nación suramericana. Me dejaron en la ruina, Dios es grande, y Él sabrá cómo me puede sostener y mantener. Abrió la conserje, entraron a las 9 de la noche, invadieron el edificio y tomaron posesión de las 4 plantas que había, rompieron los candados, rompieron las cerraduras y entraron. Y se perdieron 160 puestos de trabajo que llegamos a tener trabajo en el edificio completo. Últimamente llegó un gobierno con unas ideas socialistas o comunistas a expropiar y comenzando con la expropiación ya es una ilegalidad. La invasión es una ilegalidad. Quiere decir que o el gobierno no tiene capacidad para controlar a los invasores que son colectivos o el país está en una anarquía. En el centro de Caracas, un edificio habitado en gran parte fue invadido a la fuerza. Una noche, uno de los apartamentos fue violentado por el diputado a la Asamblea Nacional Chavista, Riger Sargent, acompañado por colectivos e invasores. ¡Preso, Riger Sargent, por estar violando la propiedad privada!
A veces siento miedo de perderlo todo, pero por otro lado me invade mucho coraje de pensar que mis padres trabajaron muy duro y muy fuerte y se abnegaron toda su vida para poder construir un capital, y entonces siento la energía y la disposición de que la ley debería apoyarme. A metros de la Asamblea Nacional fue invadido edificio emblemático de la zona. Uno de los propietarios nos dio acceso al lugar. Ellos en principio es una cadena logística, como quien dice, donde participan inclusive miembros de la comunidad o de los miembros del Consejo Comunal, posiblemente, yo no lo puedo asegurar, pero a veces en el momento en que invadieron acá había mucho interés en el Consejo Comunal que estaba aquí cerca. Es más, de hecho ellos fueron los que dieron la orden a las policías de que no nos dejaran entrar, porque en los días previos a la invasión aquí los colectivos están en complicidad y de hecho ellos monitorean la zona que más les interesa, en cuanto a que hay cierta trama que comienza por allí, por los colectivos, miembros de los consejos comunales, pasan información. De hecho esos días previos habían motorizados que estaban haciendo un tipo de preguntas y ellos justamente estaban un poco alertados sobre esa situación. De hecho, habían órdenes directas que nos decían los miembros del Consejo Comunal de que nosotros no podíamos ingresar. Y yo tuve varias confrontaciones allí con miembros de ese Consejo Comunal, porque decía, pero ¿por qué no puedo entrar a mi propiedad? ¿Por qué no podemos entrar a la propiedad? ¿Quién nos restringe? No, nosotros. O sea, ellos fueron los que decidieron que no podíamos ingresar. Aquí tenemos miedo de estar acá, a pesar de que es nuestra propiedad, pero sabemos que es nuestra propiedad, pero no contamos con la protección debida. Propietarios indefensos ante la ley, lo que les queda es protestar hasta que sus derechos sean respetados. Gracias a la suspensión del pago de arrendamiento en el marco de las medidas económicas por la COVID-19 y la suspensión de la ley de desalojo, el propietario está dentro o fuera del país y no tenga su propiedad cuidada o habitada, podría ser víctima de invasión o expropiación sin ningún respaldo de la ley, así tenga los papeles de propiedad al día. Lo que le ha quedado al vecino es ejecutar la protesta y la denuncia cívica, es decir, la protesta para obligar algunas veces a los cuerpos de seguridad del Estado a ejecutar el desalojo de las invasiones y restablecer la ley. Que los entes que deberían defender la propiedad privada o instaurar la ley son los que muchas veces apoyan a estos invasores y no existe ningún tipo de órgano. Por eso es que nosotros acudimos al Programa de Naciones Unidas, a la ONU, porque nosotros le exigimos a instancias internacionales de que hay una violación sistemática a la propiedad privada, y pareciera que al no haber respuesta de los organismos competentes en Venezuela solamente nos quedan las instancias internacionales. ¡Qué caos! Y todo esto es un desestímulo a la inversión y una fuga total de capital. ¿Quién querrá invertir sus ahorros en Venezuela para que se los quiten de la noche a la mañana? Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.